Este es el video número 2 del capítulo 3. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la dinámica general del proceso económico y social en Argentina, ¿sí? Ya centrándonos en nuestro país. Brevemente digo, en torno a la política, tenemos que la crisis económica internacional del 29 afectó, ¿sí? En septiembre de 1930 hubo un golpe militar, derrocan a Hipólito Yrigoyen. Asume en primer lugar Félix Uriburu, que va a tener un modelo, un proyecto corporativista más cercano a las ideas fascistas en Italia. ¿Sí? Esa postura dentro del ejército no va a terminar imponiéndose, se va a imponer la Agustín P. Justo, ¿sí? Que él va a tener, si bien no va a ser un adicto a la democracia, va a llegar a través de las elecciones, se va a llamar a votar. En el 32 asume la presidencia, amparado políticamente por una gran alianza que se llamó La Concordancia, en el cual estaba el Partido Socialista Independiente, que era una ruptura por derecha del socialismo, grupos conservadores en general y miembros de la parte antipersonalista del radicalismo. ¿Sí? Se vuelve a restaurar las elecciones, pero no son del todo limpias. ¿Sí? Este periodo se conoce como el del fraude patriótico, ¿sí? Parece una contradicción en sí misma, pero se votaba, pero ganaban los mismos de siempre, ya sabido de antemano. Luego de Justo, para ubicarnos brevemente, vino Roberto Ortiz, que tampoco va a terminar su mandato, ¿sí? En el año 38, Justo estuvo del 32 al 38. Luego vino Roberto Ortiz, que no logra terminar su mandato. En 1942 asume su vicepresidente Ramón Castillo. Tengamos en cuenta que para este periodo, en este momento todavía las presidencias duraban 6 años. ¿Sí? Tampoco va a terminar su mandato. En junio del 43 va a haber un golpe. ¿Sí? Un golpe llevado adelante por militares nacionalistas. ¿Sí? Que va a dar fin a lo que se denominó la década infame, ¿sí? Que es un término muy tradicional dentro ustedes seguramente lo han leído en algún manual escolar o en algún libro clásico o en algún lugar, porque es un término muy conocido. Nosotros no nos guiamos por esas periodizaciones, de hecho este capítulo va del 30 al 52, tiene un recorrido y una lógica estructural ligado a las grandes etapas o a los diversos modelos de acumulación del capitalismo argentino. ¿Sí? Pero para junio del 43, específicamente el 4 de junio del 43, tenemos este golpe que lo llevó adelante un grupo que se llamaba el Grupo de Oficiales Unidos, nacionalistas, y uno de esos miembros es muy conocido por todos, que era el entonces coronel Perón, todavía no general. Luego, luego del golpe, siempre autodenominada revolución por quienes lo realizan, Perón va a ocupar un rol fundamental para él, ¿sí? Fundamental en general, va a estar en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿sí? Y luego va a dar un salto va a la primera magistratura, va a ser electo presidente, va a estar en 2 periodos. El primero lo termina, ¿sí? 1946-1952, y va a ser reelecto, ¿sí? Y va a gobernar desde 1952, su segundo mandato, hasta el 55, no lo va a terminar. Ahí va a haber otro golpe militar autodenominado por quienes realizaron ese golpe, Revolución Libertadora. ¿Sí? Para el periodo de todo que abarca todo el capítulo, para estos 22 años, si se puede generalizar de tal forma, en el plano económico tenemos, en primer lugar, como nota saliente, un periodo de retroceso del sector primario, ¿sí? Que se entiende a través del agotamiento del modelo agroexportador. En primer lugar, por el límite a la incorporación y puesta en producción de nuevas tierras, ¿sí? Que ya la frontera agrícola se empezaba a agotar en la década del 20. Y por otro lado, tenemos otro problema, sí, otro fenómeno que ya lo dijimos en el video anterior, que es
La caída de la demanda mundial de nuestras commodities, ¿no? De las commodities que producía Argentina. Hay una caída tendencial de las exportaciones, ¿sí? Entendido en el largo plazo. Las crisis por una caída en los términos de intercambio se volvieron cada vez más frecuentes, ¿sí? No son tendencias no es una tendencia que vaya, que caiga abruptamente, sino que son tendencias generales, ¿sí? Con subidas y bajadas, pero con una tendencia a un retroceso. Y las exportaciones, naturalmente, si nosotros hablamos que hay una dinámica de industrialización sustitutiva, conseguir divisas, ¿sí? A través del sector dinámico exportador de la economía, sí va a volver fundamental para poder seguir financiando las importaciones que demandaba la industrialización. Teniendo en cuenta que, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y luego Ángel en el último video del capítulo lo va a profundizar, que los bienes de capital y los bienes de consumo son los elementos esenciales para continuar con la industrialización argentina, más teniendo en cuenta la naturaleza de la industria argentina para este periodo, ¿sí? Teniendo en cuenta que tampoco es una industria exportadora. Tengamos en cuenta que los bienes de capital y los bienes de consumo para este periodo son más de la mitad de las importaciones, ¿sí? De hecho, ustedes en el capítulo tienen un gráfico sobre la evolución de las importaciones desde el 46, desde la salida de la guerra en adelante, el aumento de las importaciones en estos rubros es altísimo, ¿sí? Bien. Respecto de los precios de los términos de intercambio, mejor dicho, dijimos que o si no lo dijimos, lo decimos ahora, los precios los insumos, de los productos que Argentina exportaba, materias primas, caen. Los productos que Argentina importaba también caen, pero caen en menor medida, ¿sí? Entonces, más allá de que haya una deflación o una caída de los precios, tanto de las cosas que compramos como que vendemos, si cayeron más los precios de las cosas que compramos, tenemos, si neteamos esa relación, una X menos M, exportaciones menos importaciones, nos daba en sus precios, ¿no? No en sus cantidades, en sus precios, aunque también caigan las cantidades que vamos a exportar, pero en sus precios vemos que hay una caída del término de intercambio, luego de la crisis del 29-30, que hay una caída del 40% de los términos de intercambio. Además tenemos que ya desde fines de 1928 se estaban yendo los capitales por la suba de la tasa de interés en Wall Street, ¿sí? En un momento donde ya se empezaba a recalentar la economía estadounidense. Eso naturalmente va a ser un combo, se va a armar la tormenta perfecta, ¿sí? Vamos a tener una crisis muy importante hasta 1933. Y respecto a las exportaciones, lo que les quería mencionar es que exportábamos 1.000 millones de dólares para 1928, bueno, 4 años después exportábamos 335 millones, ¿sí? Entonces, tenemos que para 1933 Argentina podía comprar o importar solo un 66% o 2/3 partes de lo que podía comprar en 1929. ¿Sí? Eso es un problema muy importante, más para un mercado local y para una industria con creciente dinamismo. Para 1934 hay una salida de la crisis a nivel internacional, los términos de intercambio argentinos mejoran, el capital extranjero, los flujos de capital extranjero se normalizan un poco. Eso permite una recuperación de la producción y de la actividad económica. Y tenemos que el nivel de actividad para 1935, acorde a lo que plantea el capítulo, ¿sí? Recupera niveles de 1929, ¿no? En términos de actividad económica. Se resuelven problemas como del sector externo, básicamente el déficit de balanza de pagos, ¿sí? Se recupera el nivel de reservas, ¿sí? Sin embargo, esta recuperación se va a extender hasta 1937, cuando hay una nueva recesión mundial, que en Argentina va a impactar. Hay cosechas pobres, ¿sí? Y hay una crisis en Estados Unidos, hay una caída en el precio de las commodities que nosotros exportamos.
Nueva crisis de los términos de intercambio argentinos, ¿sí? Que demuestra claramente el nivel de volatilidad o el nivel de inestabilidad que tenía la Argentina y cómo esa inestabilidad estaba muy vinculada a los vaivenes del sector externo. ¿Sí? Bien, respecto del Producto Bruto, tenemos que el crecimiento va a ser bastante bueno entre 1933, a la salida de esos 4 años malos de crisis, tenemos un crecimiento entre el 1933 y 1939 de un 4% promedio mensual. Sin embargo, ese crecimiento y la dinámica general de la década y lo que va a venir después no significaba una vuelta a la normalidad. Ya tenemos un Estado interviniendo de gran manera, como lo van a ver después con Ángel. Voy spoileando cosas. Tenemos el Banco Central, tenemos el control de cambios, tenemos las juntas reguladoras, ¿sí? Y tenemos esta industria, ¿sí? Una industria que va a absorber fuerza de trabajo, ¿sí? Fuerza de trabajo, trabajadores que vienen desde el campo, desde el agro, que van a ir a las grandes ciudades, fundamentalmente al Gran Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Ya a partir de la década del 30 lo que ocurre ya no son migraciones externas, sino migraciones internas, ¿sí? Migraciones del campo a la ciudad a nivel nacional, ¿no? A nivel local. Digamos. Se empiezan a poblar los grandes centros urbanos que van a alimentar, perdón, la dinámica industrial. ¿Sí? Va a haber un aumento de la proletarización y un aumento de la clase obrera. Bien. Durante la guerra, 1939-1945, pensándolo en términos de producto y de expansión del mismo, tenemos que también hay un crecimiento sostenido de un 3.5 promedio anual, solamente hay una caída del producto en el año de finalización de la guerra. Y esa expansión económica, ¿sí? De la guerra se va a dar por una intensificación de la industrialización sustitutiva. ¿Sí? ¿De qué naturaleza va a tener esta industria? Bueno, va a ser una industria que va a producir bienes de consumo livianos o no durables, ¿sí? Y no va a ser una industria exportadora. Si bien durante la guerra exporte algunos saldos hacia países vecinos de América Latina, e incluso va a poder colocar eh, algunos productos en Estados Unidos, va a ser únicamente por las oportunidades que dio la guerra. ¿Sí? Eso se va a cortar para 1945. Y a diferencia de la Primera Guerra, ¿sí? A diferencia de la salida de la Primera Guerra, en la Segunda Guerra vamos a tener que el dinamismo industrial no se va a cortar, ¿sí? Porque se termina el conflicto, se restablecen los flujos comerciales y financieros y de capitales. Bueno, en la salida de la Primera Guerra la industrialización se había cortado, no va a ser el caso de la Segunda Guerra, vamos a tener que seguirá siendo impulsada por las políticas de Estado, ¿sí? Por las políticas del intervencionismo estatal, en este caso por las políticas llevadas adelante por el peronismo. Tenemos un aumento de la intervención estatal, un fomento a la demanda interna, ¿sí? A través de la redistribución del ingreso, y en tercer lugar, una marcada expansión del crédito de mediano y largo plazo. Elemento fundamental, esto del mediano y largo plazo para la consolidación de las industrias. ¿Sí? Va a decantar en un aumento de la inversión pública y privada. ¿Sí? Y es fundamental el mediano y largo plazo para un aumento de la producción industrial o un aumento de las capacidades instaladas, etc. Bueno, voy a hacer un tercer video porque como dice Ángel, en breve me convierto en calabaza y no me va a dar el tiempo para redondearlo acá.